porque ya estamos en contacto con Ángel Cadelli. Ángel, muy buenos días. Muy buenos días, pero ya te vas a arrepentir. Bueno, pero bueno, no creo. Te conozco hace ya unos cuantos años, así que no lo creo. Es una constante. No escarmienta, Mario Masitelli. No, yo no escarmiento fácil, te aclaro. Y aparte, cuando digo que alguien es amigo, lo digo con el corazón, lo digo en serio, no lo digo para simular acá ante el micrófono. Y te considero un amigo, Ángel. Y la verdad es que te considero portador de un conjunto de valores que se van perdiendo en la Argentina y que me parece que no se pueden ir de este país sin dejar muchas semillas. Yo sé que vos sos un sembrador de esas semillas, pero hoy te quería preguntar, porque en alguna oportunidad vos hablaste qué es el ser argentino, ¿no? Y yo digo, pucha, nunca discutimos estas cosas. ¿Qué es ser argentino? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuáles son nuestros valores? Da la impresión de que estamos viviendo una etapa de disvalor, es decir, o directamente de ausencia de valores, donde en nombre de la libertad, bueno, cada uno puede hacer lo que quiera, el vicio y la virtud son indistintas. ¿Por qué no nos comentás un poquito tu mirada sobre qué es la identidad del ser nacional o del ser argentino? Hay algo excepcional en la argentinidad que está siendo atacado por el sistema y que en los barrios humildes, de los cuales venimos, se manifiesta en el ser, en el trabajo. Cuando uno le pregunta a un argentino, ¿usted qué es?, el tipo no contesta, un ser humano, hincha de Boca o habitante del planeta Tierra. Contesta con el trabajo: enfermera, chofer, pintor, ama de casa, maestra, lo que lo vincula con sus compañeros de trabajo y lo hace alguien útil a la sociedad. Esa identidad es tan fuerte que en el caso particular de Ensenada, en la década del 90, cuando empieza a aparecer la desocupación, los jóvenes de Ensenada se agrupan y se definen por la negativa de ese ser. Se autodenominan, se autoperciben como juventud desocupada ensenadense. Mira. Es tan fuerte la identidad del argentino con su trabajo que cuando lo tiene se define por el trabajo y cuando no lo tiene se define por esa falta, por esa carencia también. Esta identidad profunda del argentino humilde es una vocación que tiene raíces históricas en la Argentina, porque el argentino desconfía del capitalismo prácticamente desde el Génesis. Moreno, al cual no se puede sospechar de marxista porque Marx nace en 1818 y el plan de operaciones de Mariano Moreno es de 1810. Así es. No solamente fue capaz de copiar el pasado, sino que de copiar el futuro con la propiedad social de los medios de producción. Entre los cuales estaba la fábrica de armas, fusiles y pólvora de Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. Eso anula y reemplaza al capital europeo que Moreno era consciente de que jamás iba a venir a radicarse a una colonia como la Argentina y que tenía que ser reemplazado por el Estado. ¿A quién leían a falta de Marx? Bueno, leían a otro autor maldito, entre comillas, de la historia, dentro del capitalismo, que era el suizo Jean-Jacques Rousseau, que entre otras cosas acusaba al capital privado de los burgueses y de los nobles de ser el responsable de todas las guerras de la humanidad. Entonces, esta concepción argentina, consciente de los límites que hay que ponerle al capital privado y del rol que tiene que cumplir el Estado supliéndolo cuando éste no está y con enormes ventajas a favor de la Argentina, es anterior a la patria misma.
Y esta generosidad después la practica San Martín cuando con Fray Luis Beltrán, un cura con sentido inverso, que pedía prestadas las campanas y hacía cañones de bronce, y después ya te lo voy a devolver cuando termine la guerra, arman el ejército de los Andes desde el Estado, porque antes, para poder tener caja para armar el ejército de los Andes, cosa adversa al directorio de Buenos Aires, directorio porteño, Así es. se hace nombrar gobernador en Mendoza. Con la caja del Estado mendocino hacen el Ejército de Liberación Latinoamericana. Y libera a Argentina, libera a Chile y libera a Perú, San Martín, sin apoderarse de ninguno de los tres. En una vocación liberadora, difícil de encontrar en Estados Unidos, difícil de encontrar en Europa, que eran las cunas del imperialismo. Claramente. Entonces, esa vocación libertaria de San Martín, que no es la de Milei, después es ratificada por Rosas, un desclasado, un traidor a su clase, promovido por Anchorena, que tenía otro horizonte, otro destino, tenía planificado para Juan Manuel de Rosas, siendo rubiecito, estanciero, rico, de muy buen pasar económico, hace alianza con el gaucho, hace alianza con el peón. Y cuando saca la ley de aduanas, la hace defendiendo nuestro mercado interno con el cual él tenía una vinculación de simpatía, pero no una dependencia, porque como todo estanciero estaba vinculado al comercio exterior. Claro. Entonces, cuando saca la ley de aduanas, lo hace defendiendo gente humilde, talabarteros que manejaban el cuero, carpinteros que hacían los muebles y los carros, compañeras textiles que hacían los ponchos en los telares, herreros, que eran todos lo que después sería la pequeña y mediana empresa, eran los artesanos de la época, que después se convertían con el tiempo en lo que era la pequeña y mediana empresa cuando vino Irigoyen, vino Perón. Y lo tiene que defender primero con la ley de aduanas en 1835, recién 20 años de país, teníamos menos de 20 años de ser país, y después lo tiene que defender a los tiros 10 años más tarde, cuando se vienen los ingleses y los franceses en anulación y reemplazo del Imperio Español. Y San Martín, coherentemente con lo que fue todo su periodo de actividad, le regala el sable. Lo bendice regalándole el sable. La prensa oficial prefiere a Dorrego y no a Rosas. ¿Por qué lo prefiere a Dorrego? Porque es un derrotado, con las mismas banderas es un derrotado. Dorrego, en su inocencia de clase, confía en que no lo van a fusilar, y lo fusilan como un perro. Entonces, depende de la política de alianzas, pertenece o no pertenece a la clase. Entonces Dorrego, que impulsaba las mismas banderas que Rosas, es adulado por la prensa oficial porque es un perdedor. Rosas, que le ganó de mano a todos los que quisieron matarlo, y por ser ganador y por ser vencedor en nombre de los pobres, de la industria nacional, etcétera, etcétera, bueno, es odiado o desmerecido, por lo menos, por la prensa oficial. Después de eso viene otro líder popular, que es Irigoyen, que los radicales de hoy son muy pacíficos y súper republicanos y qué sé yo cuántas cosas más, pero durante la década del 90 del siglo XIX no eran tan modositos y se mandan la revolución del parque con cañonazos, etcétera, etcétera, y llevan el rojo de Rosas y llevan el blanco de Oribe, un líder uruguayo nacido en Montevideo. Y ahí crean la primera petrolera estatal del mundo.
YPF es la primera petrolera estatal del mundo. No contentos con eso, después se manda Mosconi su periplo latinoamericano, no para expandir a YPF, que era lo que habría sido lo que habría hecho un europeo, un norteamericano, algún imperialista, sino para que lo que cunda, lo que se replique, sea el ejemplo y tengan los brasileños su propia petrolera, igual los uruguayos, los mexicanos y los bolivianos. Y después viene Perón, que lleva el Estado empresario y la participación popular a niveles no vistos antes de él, claro, pero que tienen sus antecedentes en la revolución, en el Museo de la Revolución Cubana, está como un hecho latinoamericano sobresaliente la reforma universitaria del 18. Uh-huh. Entonces, estos avances democráticos, participativos, soberanos, argentinos, tienen caras anteriores a la patria misma, como sería el caso de Moreno, fundacionales, como sería el caso de San Martín, continuadores de eso en otro ámbito, como sería el de Rosas, continuadores de eso y profundizadores de lo mismo, como sería el de Irigoyen, y continuidad de los peronistas, que siempre los compañeros, yo soy peronista, los compañeros siempre me critican porque yo digo de vez en cuando, no muy seguido, para que no me peguen, que nosotros descendemos de los radicales. Cosa que los pone particularmente nerviosos algunos que creen que el planeta Tierra empezó el 17 de octubre del 45 sí. como si fuera una deidad y no hubiera... Y un poco también de los socialistas que trajeron la causa de la justicia social ya por fines del siglo XIX y pusieron a Alfredo Palacios así en 1904 como diputado nacional, que generó la legislación que después iba a poner en práctica Perón. Lo que pone en práctica Perón son las leyes de Palacios. Sí. ¿Qué duda cabe? Sí, ¿qué duda cabe de eso? No, esto es un combo. La Argentina es un combo donde conservadores populares, izquierda nacional, radicales por la liberación, peronistas combativos, tiene cada uno un capítulo y ninguno se puede apoderar, digamos, de la totalidad. Claramente. Entonces, ahora, esta descripción que vos hacés, que es magnífica porque es la voluntad de un pueblo expresada a través de hombres, pero que en realidad es la voluntad de un pueblo que quiere ser, da la impresión de que se viene debilitando, yo no sé exactamente de cuándo, porque no le voy a poner una fecha precisa, no sería correcto, pero da la impresión de que del golpe de Estado del 76 y después del menemato, es como que se empezó esa identidad, esa voluntad, se empezó como a resquebrajar un poco, y las propias cúpulas, vos hablabas justamente de los partidos políticos, las propias cúpulas de los partidos tradicionales han entrado en una situación, en algunos casos, de duda, en otros casos directamente se han pasado al bando del enemigo, como Miguel Ángel Pichetto, por ejemplo. ¿Cómo se reconstruye aquella voluntad que tuvo nuestro pueblo y que efectivamente es con la cual tenemos que afrontar el futuro? De lo contrario vamos a ser realmente un país miserable al que nos están llevando, ¿no? Yo creo que hay que recuperar las banderas de los compañeros desaparecidos y no solamente la anécdota policial truculenta del terrorismo de Estado, que pone el acento en el sufrimiento y en la desaparición de los compañeros y se olvida de la causalidad del terrorismo de Estado. Entonces no hubo excesos, hubo una planificación calculada, hubo premeditación y alevosía, diría un abogado penalista, hubo premeditación y alevosía en la desaparición de los 30.000 compañeros, que no eran seres excepcionales, que no eran líderes carismáticos, que eran gente común y silvestre. Ahora, ¿por qué no fue un exceso y sí fue un plan? Porque los compañeros, de manera consciente,
o hasta a veces con cierta inocencia, practicaban un modelo, una forma de ser, una idiosincrasia, un proyecto de liberación nacional. Entonces, lo más elocuente en política no es lo que se dice, es lo que se hace. Así es. Y lo que los 30.000 decían era importante, pero era muchísimo más importante lo que hacían. Entonces los 30.000 no eran pico de oro, eran compañeros comunes y silvestres que iban a la facultad, al trabajo, al barrio, y con su conducta y su compromiso militante daban cuenta de un proyecto de liberación nacional. Uh-huh. Entonces, su discurso más poderoso no era el que salía de su boca, sino que el que salía de su vida, de su compromiso constante, del día a día, del estar cada vez que hacía falta, del estar siempre disponible. Entonces, su discurso no era el que podía decir sus palabras, era el que ponía en práctica su vida. Uh-huh. Entonces, ese discurso poderoso, elocuente, al cual habían consagrado su propia existencia, no podía ser callado por el simple silencio, porque aunque viniera el golpe de Estado, ellos iban a seguir yendo a la facultad, iban a seguir yendo a la fábrica, van a seguir yendo al barrio y a seguir practicando eso que ya era su propia vida. Entonces, era imprescindible para que triunfara el proceso que los mataran. La única forma de silenciar tamaño discurso, la única forma de acallar tamaño testimonio político era matándolos, era mediante el terrorismo. Y por eso los 30.000 no son casuales ni son producto de un exceso, no, son producto de un plan. Por eso vinieron franceses a enseñar la tortura a la Argentina, por eso la doctrina de seguridad nacional en toda Latinoamérica. Así es. Entonces, hay que reivindicar aquella época en la cual se desestabilizó el capitalismo a partir del pleno empleo. Uh-huh. Cuando se queda, diría nuestro común amigo Carlitos Marx, diría, claro, dejan al capitalismo sin su ejército de reserva, el pleno empleo abarca el 100% de la población económicamente activa, entonces se queda sin ejército de reserva el capitalismo para traccionar condiciones de trabajo y salarios a la baja. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay una crisis de hiperconsumo y hay una crisis de superproducción, que fue lo que pasó en el 74-75 hasta que vinieron los milicos. Uh-huh. Hasta que vino, antes que los milicos, vino Rodrigo con su plan. Ahora yo nos van quedando unos minutos todavía. Yo te quiero decir, cuando viene Alfonsín allá por el 83, digo Alfonsín porque es el que ganó, en realidad venían los dos movimientos mayoritarios, que entre los dos se llevaron algo así como el 94% de los votos, así que eran absolutamente mayoría. Alfonsín venía con un discurso que, además de que con la democracia se come, se educa y se cura, decía que con los gerentes de los bancos iba a levantar las ventanas de las persianas de las industrias. Es decir, tenía una vocación de volver a industrializar, de aquello que había destruido la dictadura, que había empezado a generar la desocupación, la subocupación, la marginación, la exclusión, el cuentapropismo. Bueno, daba la impresión de que, y sin embargo, a través no de los paros de la CGT, como quieren decirnos actualmente, sino de los golpes de mercado, que fueron 100 veces más dañinos que los paros de la CGT, a través de los golpes de mercado le impidieron realizar esto y, bueno, terminó yéndose un poco antes. Cuando llega Menem, es decir, cuando Menem hace la campaña, como en la misma línea, dice revolución productiva y salariazo, es decir, mercado interno.
y decían un dólar recontra alto, decía Guido Di Tella, para defender nuestra industria. Y sin embargo, a través de otros golpes de mercado, de un par de hiperinflaciones, le derrumban la moral a todo, a él, a su equipo, al PJ, y entregan absolutamente todo. Y da la impresión de que después de la crisis del 2001 hubo una posibilidad, pero se transformó en paliativos, no en cambio de modelo. Y la Argentina sigue con el modelo que heredamos de aquellos años y que la élite dominante de la Argentina nos ha impuesto y nos ha arrebatado nuestra identidad, porque nos ha impuesto justamente la exclusión, la marginación, la falta de vocación por el estudio, por el aprendizaje, por el trabajo, la disciplina del trabajo, el orgullo de trabajar. ¿No sentís que los grandes movimientos hoy tendrían que hacer una profunda autocrítica en este sentido y relanzarse, o algo nuevo tiene que nacer porque ya esos dirigentes no dan para más? Hay que recuperar la línea histórica argentina de progreso, que no es la del capitalismo. La utopía de la derecha es la colonia próspera. Eso es una utopía fascista de derecha. Y hay que hacerse cargo que a partir de Malvinas el capitalismo nos condenó a la destrucción. Entonces, ¿qué dice el capitalismo? ¿Qué dice los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Qué dice el Pentágono? ¿Qué dice Northrop Grumman, que conduce a todos ellos? ¿Qué dice el aparato militar industrial que está haciendo suculentos negocios a partir de la guerra esta de Rusia con Ucrania? ¿Qué dice ese aparato militar industrial? Ni siquiera los peores de los argentinos son confiables, porque cuando aquellos que fueron capaces, en cumplimiento de la doctrina de seguridad nacional diseñada por el Pentágono a pedido de Kissinger y de Nixon, ni siquiera aquellos que fueron capaces de secuestrar, torturar y asesinar a 30.000 de sus compatriotas para cumplir con la geopolítica norteamericana, son confiables para los Estados Unidos. Porque cuando ese gobierno de facto que practicó el terrorismo de Estado para cumplir con la geopolítica norteamericana quiso perpetuarse en el poder, tomó la causa de Malvinas, que es una causa popular, que es una causa latinoamericana, no solamente argentina, y que es una causa antiimperialista. Por lo tanto, ni siquiera los peores de los argentinos son confiables, dicen allá. Y a partir de ahí empiezan una cantidad de medidas que son contrarias a la argentinidad. Y por eso es indispensable, para destruir la argentinidad, es indispensable destruirle el pleno empleo, destruirle el trabajo, destruirle la ocupación genuina. Entonces, los planes que ahora le echan la culpa a Carrió, le echan la culpa a Cristina, le echan la culpa a los kirchneristas, le echan la culpa... Los planes son estatuidos en la Argentina en el año 94 por el Banco Mundial, para que no se le caigan las privatizaciones a Menem, que estaban fracasando. Y esta catástrofe que estamos viviendo, donde los planes crecen y el trabajo es cada vez menor, es culpa de una geopolítica que no desafían ni los kirchneristas ni los opositores, porque o son cultores de la política de Milton Friedman, monetarista norteamericano, los Chicago Boys, Videla, Menem, Tualde, de la Rúa, todos esos son cultores de eso. Y los otros son cultores de un lord inglés, John Maynard Keynes, otro cultor de una política económica que no es la argentinidad. Así es. Y esos son Alfonsín, Néstor, Cristina y ahora Alberto, que sería una especie de bisexual porque ahora es cristinista, pero también fue primer diputado en la lista de Capital Federal con Domingo Felipe Cavallo, el peronismo con Cavallo. Está bien. Entonces,
esto es lo que, esta ambivalencia, esta rotación entre liberales y keynesianos es la que acontece desde que volvió la democracia a la Argentina. Así es. Todo para salir de esto hay que renegar del capitalismo. Para salir de esto hay que renegar del capitalismo, hay que renegar del materialismo capitalista. Y no lo hace ni uno ni otro, porque cuando están los liberales avanzan las privatizaciones, la destrucción, y cuando están los keynesianos, eso se consolida. Así es. Eso se consolida, porque no revisan las privatizaciones. Ángel. Y si las revisan truchamente. El tiempo se me fue, pero de todas maneras te comprometo ahora la próxima, porque esto quedó como por lo menos en la mitad, que hablemos un poquito de qué sería para adelante una revolución, término al cual o bien fue distorsionado o bien se le tiene tremendamente miedo, pero lo vamos a hablar en un próximo encuentro. ¿Qué te parece? Quedo comprometido. Tengo el sí fácil con ustedes. Excelente, excelente. Entonces la próxima vamos a hablar sobre qué revolución necesita la Argentina. Te mando un fuerte abrazo en el día de hoy. Gracias, igualmente. Saludo a todos los compañeros. Muchas gracias. Bueno, hemos hablado con el ingeniero Ángel Cadelli. Ustedes lo han escuchado, ¿eh?